Bienvenido, Pobre Miseria. Hoy un día bonito y aquí al lado están haciendo las líneas. Es una metáfora, ¿no? Hablamos un poco de qué es la palabra en español, que Dios ponga los límites del mar, que el universo se mueve frágilmente. Es como decir, si la Tierra se cambia la velocidad, si hay ajustes en el Sol de posición, puede radicalmente destruir todo de una forma. ¿Y qué es esta palabra de estas líneas, límites de Dios? Así es, Ernie, pues metaforizando un poco, aquí nos encontramos en un café de la ciudad esta de México y pues están aquí pintando las rayitas, las líneas para delimitar los cajones de estacionamiento, porque ya en esta ciudad se cobra por el estacionamiento público. Y bueno, pues viendo la metáfora o viéndolo de forma metafórica, pues vemos que son los límites, las líneas, las leyes mismas físicas que Yeshua, Dios, ha puesto en la creación para que pueda sostenerse. Entonces hoy vamos a hablar de si realmente Dios ordena y manda, o más bien Dios exhorta e invita. Porque es muy importante hablar de esto. Hay muchas personas que no quieren ir con Dios, no quieren conocer a Dios, porque creen erróneamente que Dios es un Dios que manda órdenes, que hay mandamientos que hacer, y pues queremos hablar de esto. Si realmente es verdad que Dios ordena, o más bien, como en realidad es, Dios invita. A nadie coacciona, a nadie está forzando, a nadie obliga, absolutamente a nadie. No se hace querer a la fuerza, como nosotros que sí nos hacemos amar, pues por medio de golpes, chantajes, regalitos, lisonjas, y bueno. Bueno, hablamos un poco de forzar, ¿no? Y estas líneas, como vemos que Dios como nos captura y tenemos que ser en una caja, básicamente, ser buenos, y hay una forma de ser bueno, y vemos que hablamos aquí de jezebelismo, de la manipulación, en este parte de ordena y fuerza, pongan la gente a correr. Así es, porque creen que Dios es un Dios que controla, que manipula, o que simplemente está todo el día dando órdenes. Pero no hay nada cierto en esto. Lo cierto es que Dios invita y Dios exhorta. Ahora, ¿por qué vienen estos problemas? Pues primeramente por un mal entendimiento, sin duda. Si nosotros vamos y leemos la Biblia literalmente, seguramente no nos va a gustar. Pero la Biblia es literal, pero también es metafórica, simbólica, espiritual. Y tenemos que conocer la Biblia por revelación de Dios y no por la palabra de, pues, supuestos pastores, rabinos, sacerdotes, curas, presbíteros, papas, arzobispos. Todo esto no es de Dios, porque Dios es el único que se le puede llamar y se le debe llamar pastor, padre, y es el único que es un sacerdote. Entonces, ellos, o sea, la iglesia apóstata, las religiones en sí en general, son los que presentan a un Dios controlador, castigador inclusive, cuando no es así. Desde luego lo hacen para poder manipular estas personas, o sea, toda la grey, a todos sus congregantes. Y también hay el otro lado, depéndelo, ¿no? Va por otro lado, y hay los que Dios es pura gracia, pura. Podemos decir que queremos porque estamos salvos y estamos en la gracia, y no hay nada de líneas.
No, no es cierto. Pablo ataja esto, por ejemplo, en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una doctrina herética muy vieja, no es de hoy, que pues si ya estás en la gracia ya puedes hacer lo que quieras porque ya estás perdonado, está la cobertura de la sangre. Esto es completamente falso, diabólico, engañoso. La gracia se hace verdadera gracia cuando vivimos en el juicio adecuado. El juicio adecuado es el juicio que todos los días hacemos a la criatura vieja, a la nuestra, a la que llevamos dentro. Porque siempre lo volvemos a decir por la gracia. Yeshua no quitó el pecado, perdona las culpas por el pecado y venció al pecado. O sea, perdonó y venció. Y ahora nos da el poder, que es su Espíritu Santo, su mente, para poder vivir en este juicio contra la criatura vieja, sometiéndolo, atándolo, para que podamos vivir en las obras de Dios y en la verdadera gracia, que es autoridad y poder, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces es urgente hablar de esto. En ningún momento Dios nos ordena, aunque en la Biblia, cuando la leemos literalmente, por ejemplo, voy a citar un versículo. En Mateo 28, lo mismo que en Lucas, en Marcos 16, aparece la conocida y llamada Gran Comisión. Dice ahí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, sanad enfermos, todo lo que nos dice ahí. Ese id por todo el mundo no tiene carácter de orden, de mandamiento. Es verdad, por ejemplo, que a veces la Escritura utiliza la palabra mandamiento, pero cuando entendemos esto por revelación sabemos que si estamos por gracia, en realidad no andamos siguiendo a Dios porque Él nos mande a hacer esto. Muy importante, no es fácil explicarlo, hay que conocer el amor de Dios, hay que conocer que no somos prisioneros de Dios ni esclavos de Dios. Cuando decimos siervos de Dios, lo decimos en el sentido de servidores, no de siervos esclavos. Y lo cierto es que Dios no nos está reteniendo, puesto que no creemos en salvo siempre salvo, o por lo menos yo no creo en esa aberrante doctrina. Todos los días yo tengo la libertad de apartarme de Dios, si quiero. Yo tengo la libertad, porque Dios me la ha dado, de escoger todos los días entre la vida y la muerte, entre el mundo, Egipto, Babilonia, o la vida eterna con Yeshua, la Sion celestial con Yeshua, la nueva vida hoy en día aquí. Entonces, cuando empezamos a experimentar a un Dios controlador y mandón y ordenador, es que ya no es el verdadero Dios. Ok, más muy importante, porque la gente entiende que estás hablando aquí, que puede ser malentendido, bien fácil, que cuando hablamos, no creemos en salvo siempre salvo, no estamos hablando que la salvación es por nuestras obras, no solo para la salvación es de Dios. Así es. La obra de Él en nosotros. Más estás diciendo que tienes que hay una libertad que nos ha dado Dios, un libre albedrío, y no nos los dio al momento de nacer biológicamente, sino que lo recibimos cuando nacemos espiritualmente, cuando volvemos a nacer. Y bueno, este es el punto principal, por lo menos yo y muchos hermanos y hermanas, y sé que tú, no me siento un prisionero de Dios, porque si eso fuera, no querría nada con Dios. Yo siento libertad, y la tengo, no más que sentir, para hacer lo que yo quiera. Ahora, pues, conociendo a Dios, ¿quién va a querer volver al mundo? ¿Quién va a querer dejarlo? Ahí están las líneas. La gracia. Y hasta las líneas también. De una forma, viendo esas líneas, Dios nos da un camino, ¿no? Claramente. Dios ha dado un camino para Él, para llegar a Él, ¿no? Hay una línea que nos ayuda, no nos limite, nos ayuda porque podemos distraernos. Bueno, primeramente para conocer a Dios hay que conocer a Dios en la cruz.
a Yeshua, a Jesucristo crucificado. Mientras no veamos eso, no, porque Él es el camino. Ahora, una vez que le recibimos por la gracia, por fe, como Dios hecho carne, el cumplimiento de la ley, el que remitió todos los pecados, o sea, las culpas por los pecados, el que venció a la muerte y el que venció a Satanás por lo mismo, pues ahora ya caminamos con Él. Antes no, nadie conoce a Dios hasta que no conoce a Yeshua, es falso. Habrá millones, y los hay, que dicen conocer a Dios, y millones que creen que le sirven a Dios. No le están sirviendo a Dios verdaderamente, aunque en el fondo todo mundo, toda criatura sirve a Dios. Pero hay maneras, lo podemos servir directamente como hijos de Dios o como Satanás, como hijo renegado que no alcanza salvación. Entonces, si estás experimentando a Dios como impositivo, mandón, ordenador, castigador, ese no es Yeshua. Te han engañado en las iglesias a donde estás yendo o las doctrinas que estás leyendo, porque ese no es Dios. Dios es un Dios de amor y de libertad, y esta libertad no solamente es libertad de culpas, condenación y de maldición, es también libertad para elegir cada día. Aunque lo tengo que decir, la elección que hacemos todos los días entre la elección de Deuteronomio 30, o sea, la elección original, ¿no? Hay dos árboles, nada más. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hacer la voluntad de Dios o hacer la mía. Punto. Entonces, si hago la mía, muero, quedo esclavizado. Si hago la de Dios, vivo en libertad. Pero la elección es, la diaria elección que hacemos es también por gracia. No estoy yo diciendo que yo por mis méritos o por mi conocimiento elijo a Dios. No estoy hablando así. Aún la elección que hacemos diario es con Él, es por Él. ¿A dónde en los 4 evangelios vemos que Yeshua mandó a alguien? Bueno, o sea, te digo, la palabra... ¿Invitó? La palabra está. Cuando él sanaba, decía, Por ejemplo, ¿qué Juan, quieres? El Juan dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Okay. Bueno, ahí está ya la palabra mandamiento. Pero por revelación entendemos que Dios no manda a nadie, Dios nos está invitando. ¿Quieres? Bien. ¿No quieres? Dios respeta. Y por eso amo muchísimo a Yeshua, grandemente, es lo que más amo en el mundo, como tú. Porque no me obliga. Él respeta, como tú respetas a tu hijo en sus decisiones, ¿no? Bueno, ahorita hay algunas que no, porque está chiquito, pero cuando ya en el mundo los hijos cumplen la mayoría de edad, ya los padres dicen, pues ya es suficientemente grande, ¿no? Y aquí vemos cuando Yeshua era firme, era con los religiosos. Habla palabra dura, claro, pero a mí no me manda. Y si me mandara no querría, no me iría. Sí, era cuando la gente cambiaba la verdad de Dios. Eso es cuando estamos bajo la ley y en la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, en el sentido de que no seguimos a Yeshua por las obras de la ley, sino por la gracia. Entendemos por revelación que Yeshua cumplió la ley y no la abrogó ni la canceló, pero la cumplió por nosotros. La ley sigue rigiendo el mundo y sigue juzgando las acciones de cada ser humano. Sencillo. Pues ahí antes y después de Yeshua terminó la obra en la cruz, la resurrección, siempre hay un firme verdad que cuando llega mentira hay un juicio contra esto, como cuando Yeshua estaba en el templo y empezó a quitar los vendedores y el cambio de dinero y todo esto, y dice, casa de mi padre no es esto. Y también cuando vemos los falsos profetas en un momento se caigan, este es algo que decimos firme, ese no se mueve, esa es una verdad que Dios no está jugando. No, Dios es juicio.
no lo deben olvidar. Todos sus juicios son juicios de amor, justos, y pues muchos de ellos inentendibles para nosotros, pero damos por hecho que todo lo que el Señor hace es bueno, es para bien de los escogidos, es para bien de los que les aman y les siguen. Pero eso no tiene nada que ver con que Dios tenga una personalidad mandona o impositiva. Dios es juicio. Dios nos da temor para respetar las líneas, respetar los límites que nos pone. Pero aquí el punto principal es que Él no ordena, no manda y no obliga. Ese no es Jesucristo. Ese es el falso Jesucristo que millones de iglesias apóstatas presentan. Y también es el Dios que millones de religiones o miles de religiones presentan. Pero no es mi Dios, ni el verdadero Dios, porque el verdadero Dios es amor, es paz, es libertad. Y no concibo yo la idea de un Dios controlador. Lejos de eso, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene, no todo edifica, no todo agrada a Dios. Y yo creo que Pablo experimentaba la misma libertad que yo, por eso escribió esas palabras. No todo conviene, no todo edifica, todo me es lícito, pero no todo conviene. No experimentaba a Dios como un Dios coercitivo ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No hagas esto, no hagas el otro. No, eso no es Dios. Y es muy triste ver que haya millones de personas que así se relacionan con Dios. Evidentemente están atrapados en una secta, ya sea la secta del catolicismo. Vaya, todas las religiones no son más que sectas a fin del día, o religiones, llámales como quieras. Nada más para dejar en claro que no es como dice la historia oficial, que en el caso del cristianismo dicen, pues todo lo que no es catolicismo es secta. Y los cristianos evangélicos dicen, todo lo que no es cristianismo evangélico es secta. No, todo eso es secta, porque hay jezabelismo. Jezabelismo es el espíritu de control, de manipulación, que impera 100% en todas las iglesias apóstatas. ¿Quién controla ahí? Físicamente hablando, los líderes, no hay duda. Pero ellos son controlados a su vez por Satanás, no hay duda. También puede ser por la búsqueda de una iglesia también, las finanzas, el sistema y todas las formas que no se vayan los que están adentro, que no pierden. Yo recuerdo un pastor años atrás, cuando yo era joven, corrieron él de como 4 o 5 iglesias, y ahorita todavía está dando la palabra, más en un lugar chiquito, ¿no? Me sigue, mas siempre corría él porque él perdía las membresías, porque él hablaba, yo creo, la verdad, y la gente no gustaba. Y cuando habla de la parte de pecado, de que estamos en lucha, y no es atractivo, la prosperidad es más atractivo, Dios como ayudante, y quitan toda la parte del juicio, también la parte de que estamos condenados, la parte seria de la alma aquí en la tierra, que hay una cosa bien serio, que no es juego, más utilizan esta seriedad también con un cara de Dios, sin la parte de gracia, sin el amor, y pura juicio, pura fuerza, y vamos al infierno si no aceptamos los mandamientos y hacemos bien la vida. Así es, todas estas personas están atrapadas en el cristianismo SASB, o sea, en esta religión, una más del mundo, pero en nuestro caso, pues la religión más peligrosa. ¿Por qué? Porque es una religión que habla chueco, adulteradamente, de la palabra de Dios. Entonces, por eso yo considero todo el cristianismo, todo lo que sea denominación y aún no denominación, en donde yo detecte jezabelismo, balamismo o
nicolaísmo, ese es el radar para saber si es apóstata o no es apóstata. Es muy sencillo, Yeshua nos lo dijo en Apocalipsis 2 y 3. Hay una iglesia apóstata, una iglesia falsa, se hace pasar por la verdadera, engañan a muchos, es un buen negocio, porque no quieren que se vaya nadie, porque si se van, pues pierden una entrada de dinero. Y también, si como este pastor, si alguien habla algo fuera de la doctrina que ellos hablan o cuestionan, pues comienza una persecución brutal y lo vetan, no puede predicar en las iglesias. Eso es muy común en el mormonismo, en los testigos de Jehová y en la cientología, que aunque no pertenece a la iglesia apóstata, pues es una religión más del mundo. Entonces, si estás experimentando a Dios como un Dios controlador, opresor y que te somete, pues ese no es Dios. Sal de ahí. Y si estás viviendo en la gracia, pero no estás haciendo juicio a tu criatura vieja, pues tenemos que decirte que no estás viviendo en la gracia. La gracia es poder y es autoridad. La gracia, muchos creen que tiene que ver con el gozo y la alegría. Y sí tiene que ver con el gozo y la alegría, pero en primer lugar tiene que ver con la autoridad y el poder. O sea, yo lo que más quiero del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la autoridad y el poder. Ahora, que también da gozo, pero no me bastaría el gozo, Ernie. No me bastaría el gozo, o sea, yo necesito poder y autoridad para someter a esta criatura vieja y poder vivir en el ejercicio del amor de Dios, el amor de perdón. Y seguramente estas personas que están experimentando a Dios como un Dios que ordena y que controla, es porque entre la relación de ellos con Dios están estas personas, los pastores, están los eclesiásticos en medio, y están eclipsando la relación entre el creyente verdadero y Dios, porque hay un individuo o un grupo de individuos en medio. Esos son los eclesiásticos. Esos tienes que sacarlos de tu vida, pedir en oración que Dios les dé conversión y arrepentimiento y no volver a llamarle jamás a nadie pastor, rabino, sacerdote, maestro, nada de eso. Eso ofende a Dios grandemente. Si tú le sigues dando la autoridad a un ser humano, sencillo, ese humano te va a controlar, te va a dominar. Es nuestra naturaleza humana, es ser tiranos, dominadores, dominantes. Entonces, así de sencillo. Dios no obliga a nadie. Yo puedo hoy hacer lo que yo quiera. Puedo pecar y puedo matar y puedo fornicar y puedo blasfemar y puedo mentir, pero por la gracia de Dios no lo hago, porque sé no solo que desagrada a Dios, sino que perdería mi comunión con Dios. Pero en ningún momento Dios me obliga. Ve a trabajar, le dijo a los dos hijos. Uno dijo no voy, pero acabó yendo. El otro dijo sí voy y no fue. Nunca dijo les mando a trabajar. Vayan a trabajar si quieren. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, no dice vengan en pos de mí o se van a ir al infierno. Él invita, con cuerdas de amor, llama, Oseas, con cuerdas de amor, lazos de amor. ¿Qué amor? Perdón de pecados, libertad, recepción del Espíritu Santo. Bueno, no, es demasiado. Y todo inmerecido para la cosa que somos. Polvo y miseria. Hasta la próxima.